Si su respuesta es sí o la respuesta que usted crea conveniente la puede poner. Si tiene alguna pregunta, también lo puede hacer. Entre lo que usted lo pone y nos aparece acá van más o menos como 2, 10, 12 segundos, nos han Sí. dicho, ¿verdad? Así es que pues, vamos a tratar de que esto sea lo más ameno posible, pero con su participación definitivamente que es mejor, ¿verdad? Amén. Así es que, amados hermanos, nuestra hermana también, Carlita Rodríguez Canesa, Dios me la bendiga. Saludes a todos y cada uno, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, vamos a comenzar. Recuerde que este discipulado tiene la dinámica que al principio presenta 3 aseveraciones. Son 3 oraciones de las cuales usted va a poner si es falso o verdadero. Al final, nosotros vamos a poner nuestras respuestas y esperamos pues que coincidan, ¿verdad? El tema de ahora es sumamente importante. Así es que vamos a comenzar, pero antes vamos a presentarnos al Señor en oración. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, nos ponemos en tus benditas manos para que tú nos enseñes un poquito más, Dios, de todo lo que nosotros debemos de aprender. Gracias, Dios, porque sabemos que todos los aspectos de nuestra vida pueden ser regidos por ti, Señor, y ahora los queremos depositar en tus manos. Enséñanos ahora, Padre, a cómo un cristiano debe conducirse con su dinero y ayúdanos, Dios, a que cada uno de mis hermanos pues vaya a ser parte de esto. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos con todo el corazón. Oramos por las personas que puedan estar enfermas. Oramos por los que puedan estar pasando algún tipo de dificultad. Ten misericordia, Dios, y bendícelos grandemente. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ok, mis hermanos, entonces vamos a las 3 oraciones de las cuales usted va a decir si es falso o es verdadero. Arrancamos entonces. Amén. Recuerden que estamos en el paso número 10 y el tema es el cristiano y su dinero. Y la primera aseveración es, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Vea que muchos dirán, yo creo que eso es lo más importante, pero hay muchas cosas más importantes. Pero vamos a ver, sigamos. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia recae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Ok, ayúdenos, falso o verdadero. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Amén. Esas son las 3 aseveraciones que tenemos para este día y las estaremos contestando, estaremos dando la respuesta al final de este discipulado. Recuerden que hay que contestar falso o verdadero. Y vamos al primer tema, pastor. El primer tema es mi actitud hacia las cosas materiales. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos claro, ¿verdad? ¿Qué son las cosas, qué representan para nosotros las cosas materiales? Definitivamente que son importantes, ¿verdad? Sumamente importantes, pero vamos a ver desde la perspectiva de la Biblia. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículo 15, porque en el texto nos da una advertencia que debemos guardarnos de la avaricia, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a leer ese texto y usted nos dice por qué cree usted, según el texto que aparece ahí, que es Lucas 12:15, por qué debemos de guardarnos. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Según ese texto, mis queridos hermanos, ¿por qué usted y yo debemos guardarnos de la avaricia, del deseo desmedido de tener las cosas, tener y tener y tener? ¿Por qué nosotros debemos de guardar? Según ese texto, se lo repito, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted y yo debemos de guardarnos de la avaricia? Vamos a ver, ayúdenos por favor. Entremos ya en el tema. ¿Por qué usted y yo debemos de guardarnos de la avaricia? Recuerde, el tema de ahora es el cristiano y su dinero. Vamos a ver qué es lo que dice Dios respecto a cómo yo debo de comportarme. ¿Por qué? El texto es bien claro, pero necesitamos que usted nos ayude.
¿Por qué usted y yo debemos de guardarnos de ese mal que hay en el corazón del hombre, el amar las cosas materiales, que al final de cuentas dice la Escritura que eso es el principio de todos los males, ¿verdad? Así como el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría, el amor al dinero es el principio de todos los males. Entonces, ayúdenos, por favor. ¿Por qué debemos de guardarnos de la avaricia? Vamos a avanzar entonces, vamos a poner nuestra respuesta y allí está nuestra respuesta. Porque la vida no consiste en la acumulación de bienes. Amados hermanos, si nosotros estamos con un corazón que quiere tener y acumular y acumular y acumular, no vamos a gozar la vida. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, guardaos, es decir, cuidaos. Ahora, dice un poquito más adelante el discipulado, dice, si la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿en qué consiste entonces? Algunos viven para acumular cosas, pero el Señor Jesucristo dice, no, cuidado, ten cuidado, esa no es la vida. La vida es mucho más que eso. Es más, ustedes más que los bienes que posee. Pero según el texto que vamos a poner en pantalla en este momento, Lucas 12:31, que lo vamos a leer en este momento, ¿en qué consiste la vida? Mas buscad el reino de Dios. Y todas, ¿qué dice ahí? Y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas. ¿En qué entonces consiste la vida? Si no es en tener y tener y tener, y este versículo que es igual a Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, el suplir todas nuestras necesidades, dice Dios que van a ser añadidas. Entonces, ¿en qué consiste la vida entonces? Amén, la hermana Brenda dice en la bendición de Dios. Tiene mucho sentido en buscar el reino de Dios. Amén, definitivamente que sí. Esa es la respuesta. Vamos a poner nuestra respuesta. Hacer la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios, y la hermana Brenda tiene mucha razón al decir en la bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces no es acumular, sino que es hacer la voluntad de Dios y disfrutar de lo que Dios nos va dando. Ahora, en 1 Timoteo dice, tendremos todas las bendiciones, dice mi hermana Rosa. Correcto, porque dice que la vamos a tener como añadidura. Correcto, eso es correcto. Vamos a seguir entonces. Sí, 1 Timoteo 6:17 nos dice así, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y luego el 18 nos dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, según esos versículos que son 17, 18 y 19, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Allí nos da la respuesta. ¿Por qué no debo confiar en las riquezas? Primero las cosas de Dios y después lo demás. Amén, mi hermana, amén. Pero vamos a ver, según este texto dice, a los ricos de este siglo, o sea, los que tienen algún tipo de posesión, manda que no sean altivos, orgullosos por lo que tienen, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿por qué no debo confiar en las riquezas? Pastor, ¿y por qué no voy a confiar? Mire, la Biblia dice que se echarán alas como el águila y volarán. Aquí en este país yo me he dado cuenta que realmente de un día para otro alguien puede quedarse sin nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no debemos de confiar en las riquezas? Ayúdenos con su respuesta, por favor.
porque son inciertas. Muy es correcto, mi Amén. hermana Correcta la Brenda. respuesta. Gloria a Dios, porque son inciertas. Sigamos entonces, Y la sigamos. número 3 nos dice, ¿quién me da lo que necesito para vivir? Según el versículo 17. Vamos a ver, según el versículo 17 del texto que acabamos de tener en pantalla, ¿quién nos da lo que necesitamos para vivir? Y me gustaría que lo pusiera allí como aparece, correcto, mi hermana Rosy, porque son inciertas las riquezas, pero ¿quién nos da lo necesario para vivir? Y pónganos ahí como aparece en el texto, es el versículo 17. Mi hermana Santos Martínez, Dios me la bendiga, que acaba de estar de manteles Muchísimas largos. felicidades. Amén, amén, tío, Dios me la Y bendiga. bendiciones. Vamos a ver, ¿quién me da lo que necesito para vivir? Ay, mi trabajo, pastor. ¿Cree usted? Imagínese con un virus que ni podemos ver y ya estaríamos en la cama. Nos da mi hermana Silvia Maya, mi hermana Rosy también, mi hermana Daisy. Bueno, dice mi hermana Brenda, Silvia y Rosy nos dan la respuesta correcta. Dios, ¿verdad? Y la hermana Daisy nos da la respuesta para el anterior, no son para siempre. Por eso es que Amén. la Biblia dice que son inciertas. También está muy bien. Pero la respuesta, ¿quién nos da todas las cosas? Y para poner la respuesta tal como lo dice el versículo 17, el Dios vivo. ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Sigamos entonces. ¿Cada cuánto debo expresar mi agradecimiento a Dios? Vamos Esa a es ver. la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto usted debe mostrar su agradecimiento al Señor? Mire, el agradecimiento, mis queridos hermanos, es uno de los sentimientos, actitudes y emociones que nos ayudarían para enfrentar cualquier tipo de prueba. Nos ayudan a salir de la depresión, etc. Entonces, ¿cada cuánto yo debo demostrar mi agradecimiento a Dios? Mi hermana Rosy dice algo muy cierto. A cada momento, en todo lugar. Amén. Qué bueno, qué bonito lo puso. A cada momento, en todo lugar. Correcto. Esa es la respuesta, mis queridos hermanos. Mi hermana Silvia nos pone todo el tiempo. Por supuesto, agradecimiento. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que gran ganancia hay en la piedad acompañado de contentamiento. Entonces sabemos que estamos agradecidos con Dios, con lo que Él nos ha dado. Entonces a cada momento, dice mi hermana y el hermano Saúl, dice siempre, todo el tiempo, a cualquier hora, en todo momento, por supuesto. A cada momento. Eso es lo que nosotros debemos de vivir siempre, amados hermanos. Saber que todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Todos los días, a cada momento. Eso nos va a permitir poder aceptar las cosas que tenemos, valorarlas, valorar la familia, el trabajo y todo. Pero sigamos. Y la siguiente nos dice, ¿qué riqueza debe buscar el cristiano? Estamos siempre en los versículos 18 y 19 del texto que leímos de 1 de Timoteo 6. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo. Vamos a darle lectura entonces para estos dos versículos. ¿Qué riqueza debe buscar el cristiano? Vamos a ver. 18 y 19. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Entonces el cristiano, ¿qué tipo de riquezas debe buscar? Allí sí mire con afán. Según esos dos versículos, versículos 18 y 19. Quiero aclararle, amados hermanos, no tiene ningún problema el que usted tenga dinero, mucho dinero, llegue a ser una persona hasta millonario puede ser, y eso no tiene ningún problema. No es pecado delante de Dios. Lo que nosotros tenemos lo tenemos de parte de Dios y en relación a nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero el cristiano tiene que poner los ojos en algo. Dice la hermana, vamos a ver, la hermana Silvia dice la riqueza espiritual, amén. La hermana Rosy dice hacer el bien con las buenas obras, también.
a hacer buenas obras, así obtendremos la bendición de Dios. Y mi hermana Carlita dice, la riqueza espiritual. Amén. Definitivamente, amados hermanos, el deseo, si ese es nuestro deseo, vamos a ser ricos para con Dios. Vamos a poner nuestra respuesta, buenas obras, el desarrollo de nuestro corazoncito, el desarrollo de nuestra vida espiritual, abundar en el Señor. Dice el texto, echen mano de la vida eterna. Ahí están todas las promesas, ¿verdad? Así a través de eso, de la vida eterna, vienen todas las bendiciones que vamos a tener en esta vida y que podemos alcanzar mucho más con la ayuda del Señor. Así es. Y todas las respuestas que nos han dado las encierra buenas, la que hemos puesto nosotros. Fíjense que todas están correctas. dice la hermana Rosy, dice dadivoso, bondadoso con el prójimo. La hermana Daisy, en buenas obras, dadivoso, haciendo el bien. Definitivamente, allí tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, en base a eso, ¿cuál es la meta del cristiano? Ser rico para con Dios, porque todas estas cosas, dice, que nos hacen rico para con Dios, y hay una frase ahí que es bien importante, dice que teniendo buen fundamento para lo porvenir. Amén. En otras palabras, que nuestras acciones de ahora nos aseguran la misericordia y la bendición para lo que viene después. Amén. Más en este tiempo que parece tan incierto, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir caminando. Y la número 5 nos dice, la Biblia dice que soy un administrador de los misterios de Dios. ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador? Primera de Corintios 4:2. No dice así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces la pregunta es, usted es administrador de su vida, de su familia, de su dinero, de todas las cosas que usted tiene. Entonces dice la Biblia, ¿cuál es el requisito principal para ser un administrador? Y está bien clarito, dice el versículo 2, 1 Corintios 4, dice, ahora bien, se requiere de los administradores como usted y como nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ¿cuál es el requisito? Fiel a Dios. Nos dice la hermana Brenda, hermana Roxana dice ser fiel. Definitivamente, amén, amados hermanos, como administradores tenemos que ser hallados por Dios siendo fieles. La característica principal del administrador debe ser fidelidad, ¿verdad? Definitivamente. Sigamos entonces. Y la números, ya tenemos respuestas, ¿sí, verdad? Pues en pantalla. Sí. Número 6. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Amén. Vamos a ver, ¿qué cosas Dios le ha dado para administrar? Ya le mencioné algunas. Menciónalas, si quiere, vuélvalas a poner lo que yo le acabo de decir, porque Dios le ha dado a usted el administrar. Ponga ahí 2, 3 cosas que usted debe usted administrar en su vida. Ayúdenos a comprender o a que tener conciencia. ¿Qué cosas administramos nosotros? Pastor, pero es que yo no soy administrador de ninguna empresa. De su empresa, sí, de su propia empresa, de su vida, de su familia, usted es administrador también. Le estoy ayudando, mire, pero póngame, dice la hermana Brenda, de la familia, definitivamente. Amén. Es un bien tan precioso el saber administrar en la familia. Y dentro de la familia, la vida, dice mi hermana Silvia, definitivamente. Mis hermanos se han ido macro, ¿verdad? Sí. Y tiene toda la razón, la familia, la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdenme, ponga ahí algo más. Somos administradores. Amados hermanos, ¿a qué hora se levanta usted para ir a trabajar? ¿Cuántas horas decide usted dormir? ¿A qué horas tiene que llegar a su casa? ¿A qué horas debe regresar? Eso es el tiempo. Las finanzas, dice mi hermana Brenda Celada, definitivamente. También usted administra su tiempo. Hay tantas cosas que nosotros debemos de administrar.
Entonces Dios quiere que en todas las cosas que nosotros administramos, mi hermana Carlita dice que el tiempo, el dinero, mi hermana Brenda definitivamente la vida espiritual, tenemos que ser buenos administradores y no solamente buenos administradores, sino que tenemos que ser fieles administradores. Entonces, amados hermanos, para reflexionar, yo quisiera que fuéramos a primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a poner, no la tenemos, no va a salir en pantalla. Okay. Quiero leerles el siguiente texto y quiero pedirles que pongan atención. No vamos a tener el texto en la pantalla. Así es que les voy a leer un texto que nos va a llamar mucho la atención y nos va a hacer meditar un poquito. Yo sé que todos lo conocen y esto está en el primer libro de Reyes. Mi hermana Daisy dice la familia, el dinero, la salud, el servicio a Dios, etc. Ponga atención al texto Correcto. Que yo le voy a leer. Está en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Oiga esta porción, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de tu pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Oiga esto, estas 3 palabras son importantes. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y oiga esto, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho Amén. Por Elías. Oiga esta porción de la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, con esa lectura, la historia de la viuda que ayudó a Elías. ¿Qué aprende usted de esta historia? Había una gran sequía en ese tiempo. Ya Elías había orado que no lloviera y no llovió. Entonces, en la porción que yo le acabo de leer, ¿qué aprende usted? Recuerde que estamos hablando sobre el cristiano y su dinero. Entonces, ¿qué es lo que usted aprende? Se da cuenta que la persona, la viuda, cuando Elías le dijo que le hiciera comida, ella le dijo, vive Jehová tu Dios. O sea, estaba diciendo, estoy sincero, no tengo, solo lo que tengo lo vamos a comer con mi hijo y como no hay más nos vamos a morir. Pero entonces Elías todavía le pidió. Entonces, ¿qué aprende usted? ¿Qué aprende usted de lo que nosotros acabamos de leer? Me es bien importante que usted me diga si usted aprendió algo, si usted esto le hace recapacitar en algo. Porque si bien es cierto, no estamos en una sequía de lluvia. Al contrario, ha estado lloviendo y en otros países ha estado lloviendo muchísimo. Pero estamos en un tiempo bien difícil. Sí. Donde necesitamos la mano de Dios para salir adelante. Mi hermana Brenda dice la fe. A no tener temor. Correcto, a no tener temor. Elías le dijo eso. No temas. Mi hermana Roxana dice a compartir definitivamente. A compartir definitivamente, amados hermanos, a compartir sin temor. Pero vea que aquí había algo bien especial. La viuda no tenía lo suficiente ni para vivir ellos. Sin embargo, Elías le dijo,
Dios ha dicho, ¿verdad? O sea, le dio una palabra y la señora, en los versículos anteriores dice que Dios ya le había dicho a la señora que compartiera con ella. Entonces, ella tuvo fe. Dice mi hermana Roxana, compartiendo siempre hay abundancia. Amén. Definitivamente. Pero la palabra de Dios, cuando es la palabra de Dios la que nos ordena, mire, amados hermanos, nosotros tenemos que poner atención y ser obedientes a la palabra. Porque si Dios nos manda a hacer algo, téngalo por seguro que Él nos va a dar lo necesario para que cumplamos esa misión. Vamos a seguir adelante. ¿Cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? El profeta podía morir sin la provisión de Dios. Entonces, ¿cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? Y si usted cree que sí, ayúdenos a comprender por qué. Estamos en la porción para reflexionar. Así es. Y dimos nuestra respuesta, pastor. ¿Puedes leer la respuesta de la ¿Qué anterior? aprende de esta historia? Que Dios bendice cuando somos obedientes a su palabra. Esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios como cristiano? Sí, dice mi hermana Brenda. Amén. ¿Y por qué? Amén. Es la otra pregunta. Ahora, ¿por qué cree usted que es importante? Esto es bien importante porque recuerde que estamos hablando que usted y yo somos administradores y tenemos que ser fieles. Y nos han traído a la palestra un ejemplo de cómo Dios ordenó algo y Dios aseguró la bendición a aquella persona que iba a obedecer. Dice mi hermana Roxana, con un corazón alegre, definitivamente. Y dice que... ¿cree usted que vale la pena sacrificarse para apoyar la obra de Dios? Ahora, yo sé que todos dicen sí, pero la pregunta es también, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que es importante que usted y yo apoyemos la obra de Dios? Ayúdenme a comprender, ¿verdad? Ayúdenos a comprender esto. ¿Por qué cree usted que usted y yo? Tenemos respuesta, pastor, ahí. Dice, sí, porque a Dios le gusta la obediencia, que seamos fieles. Pero, amén, definitivamente. Amén. Pero, ¿de qué sirve que usted apoye la obra de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Nos corresponde y por qué? Vamos a ver. Damos nuestra respuesta. Fíjense que sí es importante, ¿verdad? Para obtener bendiciones a futuro, definitivamente. Y nosotros pensamos, mi querido hermano, que sí es importante que nosotros apoyemos, porque Dios es fiel. Oiga bien, Dios es fiel. Y si Él nos manda a ser instrumento de bendición, tenemos que hacerlo, porque Él tiene control y cuidado de todas las cosas. Amén. Entonces dice mi hermana Saúl, para que más almas conozcan la verdad, definitivamente. Cuando nosotros apoyamos la obra, le damos fuerza a la obra para que pueda llevar la palabra. Mi hermana Daisy dice, apoyar la obra de Dios debe ser un gozo, no un sacrificio. Y la hermana Silvia dice, porque tenemos que ser fieles a Dios. Amén, mis queridos hermanos. Y recuerda esto, Dios tiene control. La viuda no tenía lo suficiente, sin embargo, al prepararle a Elías una torta, antes que para él y para ella y para su hijo, Dios le aseguró que en medio de toda la sequía, ella iba a tener provisión. Y dice allí que no faltó la provisión del poquito que tenía. Dios hizo un milagro allí, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Y la siguiente nos dice, ¿qué advertencia da Cristo a los que confían en su riqueza? Según Lucas 12, 16. Y voy a leer el texto. Amén, amén. Ponga atención al texto, por favor, porque hay una pregunta allí. Hay una pregunta, ¿qué advertencia da Cristo a los que confían en sus riquezas? También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, ¿leo hasta el siguiente, pastor? Sí, por favor, hasta el 21 vamos. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré?
¿por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos los frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué Amén. tremendo, mire, y eso nos podría pasar a todos si nosotros perdemos la perspectiva de ser como cristianos. Entonces, ¿qué advertencia da Cristo a los que confían en sus riquezas? Vamos a ver. Ayúdenos por favor con sus respuestas. Y leo un par de respuestas que competen a la anterior. Dice, porque Dios primero para seguir su obra, amén. En poco le fue fiel la viuda, definitivamente, y Dios la puso en lo mucho. Ahora, amén. La pregunta es, después de haber leído Lucas 12, que se refiere al rico necio, ¿qué advertencia le da el Señor? ¿Qué advertencia? Y una advertencia bien tremenda. Pues si Dios le dijo, le dio un adjetivo calificativo. Y definitivamente, mis queridos hermanos, esto nosotros debemos de pensar primero. Y ya le doy mi respuesta para poder avanzar, ¿verdad? Debemos pensar primero en ser ricos para con Dios antes de pensar en las riquezas. ¿Por qué? El Señor le dijo, necio le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Debemos de cuidarnos de que no quede en nosotros esa palabra que tremendo escuchar la voz de Dios o que Dios nos diga, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y en estos momentos que estamos pasando tanta tribulación de diferentes índoles, pues tenemos que estar pendientes y fieles al Señor, ¿verdad? Y estar en una perfecta comunión para que no caer en esto y que el Señor nos vaya a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Sí, y quién sabe si aceleró su partida el rico necio, ¿verdad? Mi hermana Daisy dice, quien atesora para sí, Dios no lo considera rico, definitivamente. Dice mi hermana Brenda que las riquezas son inciertas, las riquezas que Dios nos da son para siempre. Amén, amén, definitivamente. Entonces tiene que pensar usted en ser rico para con Dios, porque esas riquezas, el Señor les dijo, háganse riquezas allá donde no hay ladrón, donde nadie se las roba, donde no se arruinan y siempre van a contar para con nosotros. Vamos a seguir administrando mi dinero, es el texto. Así es. Dice así, léelo tú. El dinero es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administro mis finanzas? Son preguntas. ¿Soy prudente o impulsivo? La Biblia enseña que es importante devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. Esa parte se llama ofrenda y diezmos. Ahí vamos entrando. Amén. Son las dos partes que el Señor nos pide y tanto en la palabra de Dios que nosotros debemos de cumplir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, dice. Ya nos adelantemos, sí, así es. Ahora, el numeral 7 dice, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? Para esto, vamos a ir a 1 Corintios 16, 2. Amén. Y dice de esta manera. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Amén.
Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo es tiempo de ofrendar? ¿Cada cuánto es tiempo de ofrendar? No solo cuando le pasan cosas especiales, ¿verdad? Sino que ahí dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El apóstol Pablo tenía algo. Él era misionero, ¿verdad? Él llevaba la palabra a todos lados. Y cuando al lugar donde él llegaba, él no pedía dinero, él llevaba bendición, pero llevaba bendición no de sí mismo, sino que la llevaba de otras iglesias. Es decir, que al final de cuentas todas las iglesias financiaban el ministerio de Pablo. Es como nos decía nuestro hermano Saúl, que es para que expandir el evangelio, para que otras personas conozcan de la palabra de Dios. Amén. Entonces, como dice mi hermana Brenda, dice, porque la pregunta es ¿cuándo debo ofrendar? Mi hermana Brenda dice todo el tiempo, dice mi hermana Roxana. Entonces, pero aquí dice el texto, vamos a volverlo, ahí lo tenemos en su pantalla, Sí. dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea, ¿qué es lo que dice allí? Bueno, ponemos nuestra respuesta allá, porque también allí su respuesta está correcta. Cada primer día de la semana. O sea, Amén. no sé cada cuánto a usted le pagan, no lo sé, ¿verdad? Pero usted tiene que llevar una ofrenda preparada, inteligente, con propósito. O sea, no solo, ¿verdad? Ay, ¿cuánto doy? ¿Cuánto doy? No, usted la tiene que llevar preparada. Ya en su corazoncito, usted tiene que llevarla cuando vaya a la casa de Dios o cuando usted sepa cómo ofrendar, pero siempre, siempre donde usted se esté alimentando, ahí usted tiene que preparar. No es que usted ya a la hora de la ofrenda, espérate, y le vaya usted a dar un dinero equivocado o donde tengo los de dólar, ¿verdad? Porque son los que más se ven en la iglesia, amados. Mire qué tremendo. Yo quisiera que usted viera las ofrendas en la iglesia, ¿verdad? De repente los hermanos las cuentan y la preparan y se ve un rollo bastante importante, pero cuando vemos un montón de billetes de a uno, no es que no sean buenos, sino que ahí se nota que vamos buscando solo los de uno. Usted tiene que cada día de la semana, cada primer día de la semana, que es el día domingo, no lunes, usted va a apartar algo de lo que usted haya recibido. Así es, y tal vez ahora no nos estamos congregando, pero estamos compartiendo la palabra para que a otras personas que aún no conocen le llegue la palabra de Dios. Entonces hay diferentes formas de apoyar el ministerio. Amén. Y es bien importante, mis queridos hermanos, es bien importante que usted siempre llegue con algo para dar. ¿Verdad? Siempre usted aparezca con algo para dar en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro agradecimiento y también le ofrecemos ejemplo a las personas nuevas en la iglesia que todos, si bien es cierto, le pedimos al Señor favores, pero de lo que Él nos da, nosotros traemos algo muy especial. Fíjense que Amén. Miriam, mi hija, ella desde pequeñita, ¿verdad, amor? Desde pequeñita, de lo que nosotros le damos, ella siempre apartaba dinero y siempre aparecía con una ofrenda y siempre apartaba su diezmo. Y a la fecha yo tengo la lista ahí de los diezmos y siempre está el suyo. Ella aprendió a hacer eso porque ella vio que Dios es fiel. Ahora, sigamos. Entonces, cada vez que usted se acerque a la casa del Señor, cada vez que usted reciba dinero, usted tiene que apartarlo. O sea, como le digo, una ofrenda preparada, con propósito, ¿verdad? No a lo que salga, sino que una ofrenda con propósito. Vamos a ver. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo No, dinero? arriba dice, esto significa que es importante apoyar la obra de Dios en forma regular, no esporádicamente. El primer día de la semana se refiere al domingo. Amén. Recuerde que nosotros somos las personas que Dios ha escogido para que el camino del Evangelio no se detenga, ¿verdad? Como la rueda del Evangelio siga girando. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Y por eso Dios lo bendice para que usted bendiga. ¿Verdad? Seguimos. Número 8.
Número 8. ¿Está bien ofrendar solo cuando tengo dinero extra? Envíenos su respuesta sí o no y por qué. Me ha venido una bendición, hoy sí voy a colaborar con la iglesia, ¿verdad? Y cada cuánto le llega una bendición adicional, mi hermano. Imagínese que la iglesia dependiera tanto de sus aportes y usted cuando tiene un dinerito adicional ofrenda, ¿cree usted que está bien ofrendar solamente cuando tengo un ingreso extra? ¿Qué le parece a usted? No, dice mi hermana Brenda, Correcto. definitivamente, y me gusta mucho cómo lo pone. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cree que solo cuando tiene dinerito extra no debe ser, sino que siempre? ¿Por qué siempre? Ayúdenos, por favor, con su respuesta. Mi hermana Roxana, no, un no categórico. ¿Pero por qué? ¿Por qué no está bien? No, porque a Dios hay que hacerle una ofrenda especial, Amén. definitivamente. Y acuérdese, hermanos, que si bien es cierto, nosotros se lo damos al Señor. Cuando usted entrega algo, ni siquiera vuelva a ver al hermano que anda recogiendo la ofrenda, porque no es para él, ¿verdad? Él agarra el gran compromiso de contar ese dinero, ordenarlo. Ver que cuando los hermanos lo han contado, lo han anotado, bien bonito está arreglado, hasta por denominación los billetes para que no cueste. Y yo le he pedido que hasta casi planchaditos para que no haya ningún problema, ¿verdad? Ellos solo toman el compromiso de recogerlo, contarlo y entregarlo. Entonces, ¿qué le parece si ¿cómo se llama? Si, ¿por qué usted no debería de apoyar la iglesia solo cuando tiene dinero extra? Yo sé que ya me pusieron todos no. Así es. Y yo sé que me dicen Dios que hay que hacerle una ofrenda especial a Dios. Pero ¿qué le parecería si su iglesia solo dependiera de sus ingresos especiales? Sería difícil, ¿verdad? Sigamos ahí entonces. Vamos a leer de nuevo Primera de Corintios 16:2, que ahí tenemos la respuesta. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, nos dice Pablo. Sí, por supuesto, estas eran ofrendas especiales, Así ¿verdad? es. Pero acuérdese que cada iglesia local tiene sus propios gastos, ¿verdad? Dice mi Así hermana, es. quiero leer lo que pone mi hermana Melqui, porque Él siempre nos está bendiciendo con salud para poder trabajar, definitivamente, ¿verdad? Entonces, no tenemos nosotros que ser inconstantes, sino que tenemos que ser constantes. Sigamos, avancemos entonces. Eh, eh, Vamos al número 9. 9, sí, acabo de leer el texto. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios en cuanto a la suma que debo ofrendar? Ajá. Nos dice, voy a leer de nuevo, nos está diciendo cada cuánto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga algo aparte. Luego nos dice, según haya prosperado. Porque la pregunta es, ¿cuánto debo ofrendar? Y guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué algunas veces nos cuesta ser prosperado como hijo de Dios? Porque algunas veces nos cuesta ser prosperados como hijos de Dios. Bendiciones, mi hermano Ferrufino. Definitivamente, cuando nosotros tenemos demasiado apego al dinero, esto, amados hermanos, denota dos cosas. Primero, el apego a la riqueza, que dependemos y tenemos nuestras esperanzas en la riqueza y tenemos dudas de que Dios nos va a proveer lo necesario, ¿verdad? Por eso es, creemos que el dinero nos da seguridad y no creemos que Dios nos va a proveer cuando nosotros lo necesitemos. Por eso es que a veces nos cuesta ser prosperados, porque la prosperidad que realmente nos enriquece viene de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora es en cuanto a la suma que debo ofrendar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y ahí dice, según haya prosperado.
Dice mi hermana Daisy, pastor, los cristianos sabemos el mandato de Dios en relación al diezmo y la ofrenda y es de cumplimiento. Claro que sí, definitivamente que sí. Todos nosotros sabemos eso. Y fíjense que si, y yo le hablo como pastor, si todos los cristianos cumpliéramos ese mandato, las iglesias no pasaran mucha preocupación, no pasaran, tuviesen más alcance en las cosas, en los proyectos, etcétera, etcétera. Pero por las dos razones que yo le acabo de decir, muchos cristianos no lo cumplen y son esporádicos. ¿Verdad? Son ofrendantes emotivos, solo cuando la palabra los ha motivado, cuando les ha ido bien en algo, ofrendan. Y eso hace que la iglesia no tenga la fuerza suficiente. Mi hermana Brenda dice, según lo que Dios nos da, lo que esté en nuestro corazón. Correcto. Según lo que Dios dice, la relación que hace Pablo dice, según haya prosperado. En otras palabras, es una proporción, ¿verdad? Es una proporción de lo que usted haya sido enriquecido. Ponemos Así ahí es. nuestra respuesta. Una cantidad relativa a los ingresos recibidos. O sea, no tiene que ver con su ánimo, sino que tiene que ver cuánto usted ha recibido, ¿verdad? Sigamos. Así nos dice, según haya prosperado. Claro, sigamos. Y vamos a la número 10. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda, según Levítico 27:30. Amén. Y nos dice así. Levítico 27:31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado. O sea, en ese tiempo, recuerde por favor que en el tiempo cuando se escribió eso, y la obligación del diezmo era principalmente por ganado, principalmente por el cultivo. Entonces, ellos cada cierto tiempo recibían dinero y era para sostenimiento del tabernáculo, y no solamente del tabernáculo, sino que todo el servicio del tabernáculo. Habían personas que se dedicaban exclusivamente a mantener el tabernáculo y todas sus ceremonias sacrificiales, ¿verdad? Entonces, ellos tenían que hacerlo cada vez que tenían animales, que cada vez que ellos cosechaban, tenían que llevar su diezmo. Entonces, en este tiempo, amados hermanos, nosotros no trabajamos así. Esa era la posición que se tenía y esa era la forma era como un intercambio. Sí, entonces, ahora nosotros trabajamos, ¿verdad? Y tenemos nuestro salario, nuestros ingresos de una manera más constante. Ya no esperamos al tiempo de la cosecha, sino que cada cierto tiempo. Las iglesias, como ahora, como en aquel entonces, tienen gastos, muchos gastos para mantenerse caminando, para mantenerse abiertas, para mantenerse predicando y teniendo todas las actividades que una iglesia debe tener. Y todas se sostienen, amados hermanos, con nuestros aportes. Y por eso es que es bien importante, oiga, que es bien importante que usted sea alguien que contribuya constantemente con su iglesia. Vamos a seguir adelante. Y la pregunta siguiente es, ¿qué es el diezmo? Vamos a ver. Su respuesta. ¿Qué es el diezmo? Ayúdenos, por favor. ¿Qué es el diezmo? La palabra diezmo, ¿qué significa para usted? Yo sé que esa respuesta es, ¿por qué preguntan eso si la sola palabra? Pero es necesario que lo tengamos en mente. Así es, que quede muy claro qué es el diezmo, porque muchas veces se malinterpreta o las personas están tergiversando el término. Sí, porque hay quienes aparecen, ¿verdad? Aquí traigo mi diezmo, ¿y será ese es el diezmo o es una ofrenda? Porque diezmo implica de un 100% una parte. ¿Qué parte significa? ¿Verdad? Si usted gana, por ejemplo, recibe $1,000 en una semana,
¿qué sería el diezmo? ¿Tenemos respuesta, pastor? La ofrenda, no, eso, recuerde que es diferente. El diezmo no es la ofrenda, no se confunda. Ofrenda es es el aporte que nace de mi corazón que tengo que dar. El diezmo es como dice mi hermana Brenda, dice, es el 10% de las ganancias, de lo que yo recibo, de lo que yo prospero, de mis ingresos, ¿verdad? Entonces, el diezmo es eso. Si yo recibo $1,000, y entonces, como dice, de lo que yo haya prosperado, yo tengo que sacar el 10%, exacto, mi hermana Roxana, el Así 10% y dárselo a Dios. Hay una promesa que sigue vigente. Todas las promesas de Dios siguen vigentes, ¿verdad? Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? El lugar donde yo me alimento, donde yo estoy aprendiendo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para qué sirve el diezmo? ¿Para qué sirve la provisión? Para que la iglesia siga caminando. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Esa es la promesa y la promesa sigue vigente, ¿verdad? Entonces la respuesta es, pastor. Ya la tenemos allí, ya nos dieron. Es decir, el 10% de lo que recibimos es una parte, exactamente la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Eso es el diezmo. Entonces, si es la 10ª parte de algo, ahora, numeral 11 dice, si en los tiempos antiguos daban el 10% de sus entradas a Dios, ahora que está en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? ¿Sí o no? Recuerde que todos estamos aprendiendo acá, ¿verdad? La obligación en el Antiguo Testamento era llevar el diezmo. Ahora que Dios no solamente nos ha bendecido, sino que nos ha asegurado un lugar en el cielo. Cristo murió en la tierra, pagó nuestras faltas, cargó con todos nuestros pecados. Ahora nosotros estamos seguros que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y el Señor Jesucristo, cuando se fue, les dijo, voy pues a prepararles un lugar. Ahora que yo tengo la certeza de todo eso y además la certeza de que Dios dice que siempre está con nosotros y que Él es nuestro sustentador, ¿cree usted que como cristianos deberíamos continuar? La pregunta específica es, ahora que está en Cristo, ¿debo dar como mínimo el diezmo? Respóndanos sí o no. Ya tenemos, mi hermana Brenda dice sí. Ya tenemos respuesta. Como mínimo el diezmo. Como imagínense, mínimo. en aquel Correcto. entonces, en el Antiguo Testamento, no todo el pueblo tenía el Espíritu Santo. Nosotros como creyentes ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Según haya prosperado, dice mi hermana Daisy, sí, es que el 10% es un 10% de algo, ¿verdad? Amén. Y nosotros, yo sé que es difícil porque aquí y en todos lados cuesta ganarse el dinero, ¿verdad? Así Pero es. Dios promete que le va a ayudar. Cuando nosotros, oiga esto por favor, cuando nosotros venimos y traemos el diezmo, lo que nosotros estamos santificando ese dinero, aparto esa 10ª parte, se lo traigo al Señor y se lo ofrezco al Señor, yo estoy derramando en el 90% que me queda, Dios está derramando en el 90% que me queda la bendición. Y no me pregunte cómo, pero Dios va a hacer. Va a obrar allí en su vida. Dice la hermana Brenda, porque es un mandato que Él dejó escrito definitivamente, dice, en agradecimiento a Dios definitivamente, amados hermanos. Fíjense que para que usted y su servidor pudiésemos conocer a Cristo, alguien ofrendó, alguien diezmó, alguien hizo algo adicional. Si realmente los cristianos nos volviéramos apáticos, muchos no hubiésemos conocido al Señor. Así es, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Con qué actitud debo ofrendar? Amén. Ese es el siguiente tema. ¿Con qué actitud debo ofrendar? Acabamos de hablar administrando nuestro dinero. Ahora vamos con qué actitud debo ofrendar. Y aquí vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, versículo 6.
Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso nos dice. Amén. Entonces, según este texto que acabamos de leer, le pido por favor que usted use su Biblia. Mi ofrenda es una inversión en la obra de Dios. Por lo tanto, debe darse ¿cómo? Por favor, vuélvelo a leer. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si es una inversión, la inversión recuerde que produce, porque toda inversión produce, ¿cómo debo darla? ¿Ah? Dice aquí, mi hermana Brenda nos dice, con generosidad, definitivamente. Amén, correcta la respuesta. Por supuesto, y dice con agradecimiento, con gozo, con alegría, pero dice generosidad. Si usted ofrenda generosamente, oiga bien, no lo digo yo, sino que lo dice el texto, y ese es un texto del Nuevo Testamento. Así es. ¿Verdad? Dice que si usted siembra, vuélvelo a leer, por favor. Y esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice. Amén. Vea eso, por favor. Ahora yo quiero hacerle una preguntita, ¿verdad? Según usted recibe sus ingresos, ¿usted ha sido generoso con la obra de Dios o no? ¿Con su iglesia ha sido generoso o no? Eso, amados hermanos, usted póngalo en su mente, por favor. ¿Verdad? Porque no se trata de estarlo cuestionando cuánto usted ofrenda, sino que quiero que usted tenga usted en su mente este pensamiento, porque hay una palabra, generoso. Así es. Y generoso no es tacaño, amados hermanos. Entonces, pensando en su ofrenda, piense usted en sus últimas 3 ofrendas y piense usted en los últimos periodos de ingreso que usted ha tenido. ¿Ha sido usted generoso o más bien ha sido tacaño? Porque recuerde, ser tacaño es porque dependo mucho, tengo mucha confianza en el dinero y poca confianza en Dios. Y aquí no estamos hablando de que 2 más 2 son 4. No estamos hablando de eso, ni de matemática ni de contabilidad. Estamos hablando de fe y de la obra de Dios y del poder de Dios para obrar. Sigamos, por favor. ¿Tenemos ya respuesta? Sí, correcto. Generosamente de acuerdo a mis ingresos. No Amén. es ofrendar lo loco, mi hermano, ¿verdad? Alguna vez Dios va a poner en su corazón hacer algo y si usted está seguro que Dios lo puso, hágalo porque Dios le va a dar más, ¿verdad? Pero usualmente, normalmente usted tiene que ser generoso en relación a lo que usted recibe, porque Así tampoco se trata de que usted me va a dar, pastor, aquí le traigo lo de la renta porque yo no se lo voy a recibir, hermano. ¿Verdad? Este mes no voy a pagar la casa, yo no soy cómplice de eso. Pero de sus ingresos usted tiene que dar una parte que se pueda llamar generosa. Sigamos. Aunque los creyentes de Macedonia eran pobres, ofrendaron con generosidad. Para Pablo, se sacrificaron. Según 2 de Corintios 8:1, lo leeré a continuación. Nos dice ponga así. Atención a esto, por favor, ponga atención a esta lectura porque le va a hacer reflexionar, porque usted podrá decir, no, pobrecito, yo no tengo. Vamos a leerlo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué tremendo, oiga esto por favor, porque el apóstol decía, con pobreza, está pasando tribulaciones, pobreza. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando, ¿verdad? Y mientras usted no confíe en Dios, la seguirá pasando, amados hermanos. Si está confiando más en el dinero que en las promesas de Dios, esa tribulación va a durar un poquito más, ¿verdad? Así es que ponga mucha atención a eso, porque es importante que no da el que tiene,
No da el que le abunda, da el que quiere obedecer a Dios. Sigamos. Así es, y nos dice el texto, nos dice el material, la responsabilidad y el privilegio de apoyar la obra de Dios no es solo para la gente adinerada, nos dice. Amén, así es. Ahora, fíjense, como pastor le hablo, no es la gente adinerada la que sostiene las iglesias. No, es el pueblo, es la iglesia. Son los hermanitos que en su ofrenda, algunos dirán, ay, qué poquito dinero, pero entre todos hacemos una bonita cantidad y alcanzamos a pagar todas las responsabilidades de la iglesia y somos parte de la bendición de la presentación del evangelio. Así ¿verdad? es. Claro, hay personas que ofrendan de una manera grande porque sus ingresos son grandes. Amén. Dios los bendice de igual manera. Vamos a seguir. Así es. Y vamos al texto que me estaba adelantando. ¿Cómo debemos ofrendar? Según 2 Corintios 9:7 nos dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Según ese texto, 2 Corintios 9:7, se debe ofrendar como. Vamos a ver. Se debe ofrendar como. Ayúdeme, por favor. Porque esto significa, amados hermanos, que nosotros tenemos que planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Así es. Sí, porque las finanzas tienen que ser, por eso somos administradores, tenemos que administrar nuestras finanzas. Así, correcto, porque así como usted hace cuentas de todo lo que usted tiene que pagar, haga cuentas también con la responsabilidad que tenemos con la obra de Dios. Dice mi hermana Brenda, con alegría, pero el texto dice, también dice con gozo, con regocijo, pero vea cómo dice el texto, lo vamos a volver a leer. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Correcto. Ahí dice, como propuso en su corazón. Así es. Es decir, mi amado hermano, que es una ofrenda planificada. Así es. ¿Verdad? No es que quiero ver cuánto doy. No. Usted cuando va a la casa del Señor, o usted cuando recibe dinero, o usted cuando quiere colaborar, usted es una ofrenda pensada, preparada, y eso la vuelve especial. No es cuestión de cantidades, ¿verdad? Porque a Dios no le podemos presumir. Si la Biblia dice que la tierra y su plenitud son de Él. Pero nosotros podemos enseñarle a Dios que somos obedientes, ¿verdad? Entonces la respuesta es, como dice mi hermana Daisy también, como propuso en su corazón. Esto significa que es importante planear y dar con inteligencia, no por mero impulso. Sigamos. Amén. Según, nuevamente, 2 Corintios 9:7. Ahora vamos al número 14, ¿verdad? Al número 14, sí. Pero estamos en el mismo texto. Según 2 Corintios 9:7, se debe dar no con, ahí tenemos que poner una palabra que nos menciona el versículo y ni por, dice. Porque Dios ama a quien ama. Son 3 respuestas que tenemos que dar en eso y están 3 espacios en pantalla. Se debe dar no con ni por, porque Dios ama. Ayúdenme a completar eso. Es sencillo. Eso es bien sencillo. ¿Leemos nuevamente el texto? Ajá. Sí, por favor. Damos la respuesta. Sí, hombre. Pero ni modo. Ahí le va la respuesta. Agárrelas en el aire. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos Ahí a tenemos ver. las 3 respuestas. Mire, cuando yo veo en la iglesia, pues, porque a mí me toca, vamos a darle al Señor la parte que le corresponde, veo los ojos viendo para el suelo, ay, van con dinero, ¿verdad? Eso es dar con tristeza. Y lo vamos a poner, no con tristeza. Y el segundo, hay quienes van a correr. Ya nos puso la respuesta mi hermana Daisy. No con tristeza, necesidad y dador alegre son las respuestas. Oiga, le voy a explicar esto. Dice, no con tristeza. Ay, el dinero que me está pidiendo este pastor.
ni por, oiga la segunda, necesidad. ¿Cómo es así? ¿Cómo de necesidad? Vaya pues, Señor, aquí te traigo esta cantidad, vamos a ver si tú me vas a bendecir, ¿verdad? Claro, mi hermana Roxana, no con tristeza, ni necesidad, y hay que ser dador alegre. También mi hermana Ana Galán dice exactamente lo mismo, dador alegre. Amén. Se da con tristeza cuando me duele dar, se da por necesidad cuando usted les sacude la ofrenda a Dios, vamos a ver, ¿verdad? Cuando usted lo da con alegría, lo da con gozo, generosamente, mi querido hermano, dice, Dios ama al dador alegre. No es que Dios solo ame al dador alegre, no, ama a sus hijos obedientes. Así, tiene un aprecio especial para sus hijos obedientes. Vamos a la número 15. ¿De qué debemos de cuidarnos al ofrendar? Vamos a leer Mateo 6, 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. 1 y 2 y vamos a leer primero. 1 y 2. Es. Así es. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos al ofrendar? ¿De qué debemos cuidarnos al ofrendar? Ayúdenme a comprender esto, ¿verdad? Ayúdenos. ¿De qué tengo que cuidarme según esos dos textos? Vamos a leer 1 y 2. Léelo de nuevo. Y guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo nosotros no debemos de ser? ¿De qué tenemos que cuidarnos cuando nos vamos a ofrendar? Y voy a leer el 3, pastor, No, eso va con la siguiente pregunta. Va con la siguiente. Sí, correcto. Vamos a ver, ayúdenos por favor. ¿De qué tengo que cuidarme? Yo le contaba a una hermana que yo sé que está también conectada, que cuando estábamos en El Salvador había una hermanita que cuando ella ofrendaba, siempre lo hacía con un billete de a 100, ¿verdad? Y no lo metía en el sobre como todos lo hacíamos, sino que ella esperaba que pasara la ofrenda y siempre hacía lo mismo. Estiraba el billete y decía, tengo que dar mi ofrenda para que todos vieran el billete que iba a dar a la canastita. Pues eso es exactamente lo que Dios dice que no debemos de hacer. Dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidarnos. Dice hermana Daisy, no ser hipócritas como los demás. Amén. Pero vea lo que el Señor nos dice ahora de qué es lo que tenemos que cuidar. Porque Él dice que nos tenemos que guardar de hacer nuestra justicia en frente de los hombres para ser vistos por ellos. O sea que yo tengo que hacer justicia. Pero, óigame bien, por favor, tengo que hacer justicia, pero tengo que hacerlo no para que me vean, sino como obediente. En otras palabras, nuestra respuesta de qué tengo que cuidarme es de ser exhibicionista, de no exhibirme cuando yo voy a ofrendar. Dice mi hermana Roxana, que la mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la otra, correcto. Darlo sin necesidad de divulgarlo, hacerlo en silencio, correcto. Mi hermana Carlita, mi hermana Brenda, no debemos de ser vistos por los demás, correcto. Eso, amados hermanos, es totalmente correcto. Debemos de cuidarnos y de no exhibirnos. Ahora, los versículos 3 y 4, que ahorita nos va a leer la hermana Luisi. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se debe ofrendar? Nos dice el versículo 3, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
en público, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo debemos de hacer? Si Dios no quiere que seamos exhibicionistas, tenemos que hacer, como ya nos dijo la hermana Carlita, tenemos que hacerlo en silencio. No tenemos que divulgarlo. Eso es bien importante, mis queridos hermanos. Tenemos que ser discretos, tenemos que hacerlo en secreto y con discreción. Así es que no debemos de exhibirnos y debemos de ofrendar en secreto y con discreción. ¿Por qué, Amén. amados? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a que los hombres nos aplaudan. El Señor mismo dice que el que quiere el aplauso del hombre, pues lo va a obtener. Pero, amados, dicen que en lo general un aplauso dura 8 golpes de palma. Bla, 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 bla. Y se acabó. Yo no quiero eso, yo quiero la bendición del Señor. Ofrendar Así en secreto, dice la hermana para que el Brenda. Señor nos Y la recompense. hermana Roxana dice humildemente. Así es que a nadie le compete saber si de repente la iglesia lleve algún tipo de registro, es para poder calcular, ¿verdad? Y poder planificar. Pero no es porque nosotros querramos exaltar o que usted quiera que lo exalte en secreto. Sigamos entonces. Las bendiciones de ofrendar. Amén. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y sacrificio? Vamos nuevamente a 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, en este versículo, mis queridos hermanos, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición según este 2 de Corintios 9:6? Y ahí está un gran secreto a voces, ¿verdad? Que allí está, no necesita usted ni hacerle ni exégesis, no necesita hacerle nada. De la primera lectura usted se da cuenta, ¿verdad? Que hay una relación directamente proporcional, ¿verdad? Respecto de las bendiciones. Y se lo vamos a poner ya para caminar en esto. Nuestra respuesta es, si siembro, es decir, si ofrendo generosamente, recibiré ¿de qué manera? Generosamente. Amén. ¿Y por qué? Es que es lógico, hermano. Si Dios quiere que usted siga ofrendando, le va a bendecir. Y si usted ofrenda, usted está cerrando el círculo de la bendición. Entonces usted lo que está es garantizando que Dios le va a seguir dando, le va a seguir bendiciendo. Entonces, y eso es en todas las áreas de nuestra vida, porque si nosotros no sembramos en la agricultura, pues no vamos a tener un fruto. Si nosotros no sembramos en nuestros hijos, no vamos a tener buenos frutos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué sembramos y hacerlo de manera generosa para obtener los diversos frutos en nuestra vida. amén. Tal como dice mi hermana Brenda, generosidad recibimos generosamente. Amén. Así es. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver Hechos, capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oiga esto, Esas por son las favor. palabras de nuestro Señor. Lo voy a volver a leer. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Mi hermana Roxana dice, dando es como recibimos. Entonces, pero la enseñanza ahí va más allá. Dice, bueno, vamos a dar espacio para que nos den su respuesta, porque lo que estamos viendo, ¿qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de las bendiciones de ofrendar a Dios con generosidad y quieras o no sacrificio? ¿Verdad? Porque el dinero cuesta ganarlo y entonces entregarlo no es tan sencillo, ¿verdad? Ya dijimos que la primera lección es que si siembro generosamente, recibiré generosamente. En Hechos, el Señor Jesucristo nos dice específicamente que es más
Bienaventurado es dar que recibir. recibir. En otras palabras, la palabra bienaventurado significa feliz. Vamos a poner nuestra respuesta. Hay más bendición en dar que en recibir. Ahora la pregunta es, vamos a ver, ¿por qué es de más bendición dar que recibir? Ayúdenme a comprender eso. ¿Por qué es de más bendición dar que recibir? Correcto. ¿Puedo leer el versículo siguiente, pastor? Luego que nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir, cuando, dice el 35, cuando hubo dicha estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Entonces, siempre hay una gran bendición que hasta sobreabunda. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué cree usted que es más feliz dar que recibir? Más bienaventurado. ¿Por qué cree usted? Ayúdanos a comprender esto. ¿Por qué es de más bendición el que usted ponga que el que usted agarre? El que usted entregue que el que usted reciba. Ayúdenos a comprender eso, por favor. Estamos ya casi por terminar, pero necesitamos que usted nos ayude, porque a todos nos gusta recibir, pero aquí nos dice, pero es mejor dar. Dar que recibir. ¿Por qué cree usted? La hermana Roxana dice, es una gran satisfacción. Definitivamente, porque Dios se encargará de darnos su bendición. Vamos a hacer una sola de las dos opiniones. Y si hay alguien más que quiera opinar al respecto, ayúdenos, por favor. ¿Por qué es más bienaventurado? ¿Por qué es más feliz dar que recibir? Mi hermana Roxana dice, es una gran satisfacción. Mi hermana Brenda dice, porque Dios se encargará de darnos su bendición. Fíjense que las unimos las dos respuestas y vamos a poner la nuestra. Dice, da gozo, el dar da gozo y asegura bendiciones posteriores. Definitivamente. Definitivamente, amados hermanos. No hay cosa más preciosa que poder compartir lo que Dios nos da. Es alegría cuando vemos que alguien está apreciando lo que nosotros les damos. Y nosotros estamos asegurados, y aunque no lo aprecie, muchas veces la gente no demuestra aprecio por lo que les damos, pero es responsabilidad nuestra hacerlo y aseguramos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, ese es, y fíjense que ese es el tema, ese era el tema de ahora, ¿verdad? Y yo creo que no es difícil el que usted venga y pueda usted determinar cuánto dinero tiene que ofrendar a la obra de Dios. La Biblia es bien clara, habla de la 10ª parte. Confíe en Dios y le aseguro que la bendición de Dios va a llegar. Permita que lo sobrenatural reine también en sus finanzas. Vámonos al principio entonces y vamos a ver nuestras aseveraciones, vamos a ver nuestras respuestas. Algunos de ustedes ya las pusieron, ya ¿verdad? Nos anticiparon las respuestas. Correcto, sí. Ahí nos pusieron sus respuestas. Quiero ver, el hermano, ya les digo quién fueron. Pero las vamos en lo que tú verificas ahí, las vamos a leer de nuevo, nuestras aseveraciones de falso y verdadero. Vamos a leerlas antes de ponerlas en pantalla porque las tenemos de tal manera que va la aseveración y la respuesta. Y la respuesta. Vamos a leerlos. Hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. ¿Falso o verdadero? Falso o verdadero. Vamos. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia recae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Y la siguiente, todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Amén. Aquí tenemos ya, mire, la hermana Silvia nos dijo que era verdadero, falso, verdadero. La hermana Melqui dice igual, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Vamos a ver si tenemos más hermanos que quieran dar su respuesta. Te recuerde que todos estamos aprendiendo. Amén. Ok, ahí vamos entonces. Vamos a poner las aseveraciones. Dice, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. La respuesta es verdadero. Sí es cierto que hay cosas más importantes. Amados hermanos, usted puede tener bienestar y no ser feliz.
Hay cosas más importantes. Más importante, el mismo Señor Jesucristo dijo, no es más importante el cuerpo que la ropa. ¿Verdad? Entonces, usted puede tener buena ropa, pero es más importante su cuerpo. Entonces, ¿hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente? Sí, es cierto. Entonces, la respuesta es correcta. Segundo, vamos al siguiente. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia recae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Vamos a ver, ayúdenme. Mi hermana Roxana dice que eso es falso. Falso. Ah, hermana Daisy dice que la primera es falso, la primera es verdadera, mi hermana. No hay cosa, no es lo más importante vivir bien y vivir cómodamente. No, lo más importante que eso es estar unido al Señor, es vivir feliz con la familia, es vivir en paz. Y usted puede tener todo lo que quiera y no vivir en paz. Ok, vamos, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia recae solamente a los hermanos que tienen buen sueldo. La respuesta es falso. Falso, dijimos. Correcto, correcto. Vamos bien. Y tercero. La tercera. Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Y por supuesto la respuesta es verdadero. Verdadero. Así es, mis queridos hermanos, así es. Aprendamos a confiar en el Señor, aprendamos a confiar también en ese lado tan escabroso como es las finanzas, el Así dinero. es. Dios tiene control de todo. Amados, confíen en Dios. Dios es fiel. Dios tiene todo. La Biblia dice que el mundo es de Él. El mundo y su plenitud de Él. El oro y la plata es de Él y Él la da de la manera que Él quiera. Así que Amén. aprendamos nosotros a confiar. Bien, mis queridos hermanos.